Justamente donde Ricardo dejó la primera parte es en lo siguiente. Thomas Kuhn plantea que la ciencia va avanzando en bloques. Esos bloques le llamaba paradigmas. Pero esos paradigmas, como la ciencia sigue investigando, la ciencia no es estática, debe crear crisis. Y esas crisis, Thomas Kuhn en Filosofía de la Ciencia y Epistemología se llama anomalía. Estamos en el 2024 en una crisis, en una anomalía general de la ciencia por la siguiente razón. Como dijo Ricardo Nieves que el cerebro era uno de los principales temas de la ciencia, estamos atrapados y de ahí es que los coaching y los chamanes y cualquier pendejo tiene razón. Oigan, ¿por qué? Llegamos a un punto con nuestro cerebro y nuestro pensamiento, lo hemos dicho antes, en la cual no se puede explicar a través de la mecánica clásica. No se puede explicar a través de la física clásica, sino que ya tenemos que entrar para seguir el conocimiento herético de la ciencia a la mecánica cuántica. Y como no manejamos todavía ese mundo subatómico de la mecánica cuántica, estamos estancados en este nuevo paradigma, esperando que la tecnología avance para poder seguir entendiendo el pensamiento humano. Ricardo dijo algo muy profundo. La mente es más complicada que el cerebro. Ese es un dualismo cartesiano que el mismo, este hombre, se me fue ahora el nombre, el portugués, Antonio Damasio. Antonio Damasio dijo, espérate Ricardo, no te me entrampes ahí. Es que el cerebro contiene la mente. No. El software del software es la mente. El software del software es la mente. Y ahí entonces, Ricardo, yo quiero que entendamos que mientras no haya más adelanto tecnológico, no vamos a poder avanzar en biología de la mente. Es muy complicado, pero es demasiado pertinente eso que tú acabas de decir. Fíjese que eso lo primero que comprueba es el error de Descartes. ¿Tú sabes por qué? Porque Descartes, con él y su método científico, es uno de los coautores del método científico, junto con Bacon y Leibniz, probablemente. Va que Bacon era empirista, pero Leibniz y Descartes eran racionalistas. Ahora el aporte de Descartes es inmenso, sí, sobre todo para su época y ante lo que venía detrás. Ahora, ¿qué ocurre con Descartes? Él escribe 1637 su discurso del método, que es su obra cumbre y es la ruptura. Descartes muere en 1650, antes de llegar al siglo XVIII, casi tocando el siglo XVIII. Ahora, lo que deja Descartes, Renato Descartes, como le conocemos aquí, es la concesión de un progreso y desarrollo lineal, ascendente, que los iluministas lo asumieron como imparable. Y cuando digo los iluministas, quiero decir que la raya trazada entre Renato Descartes, que muere en 1650, llega exactamente hasta el nacimiento y la vida de Emmanuel Kant. Kant muere en 1804, sí, abriendo el siglo XIX y finalizando el siglo XVIII. Kant nace en 1720, por ahí. Ahora, ¿qué hace Kant? Kant hace Foni 1. Kant hace Foni 1. Recoge el empirismo, recoge el idealismo. No, recoge el empirismo y el racionalismo y lo convierte en idealismo. En idealismo. Por eso es el fundador del idealismo, sí, propiamente del idealismo. El idealismo trascendental. Sí. Ahora, ¿qué ocurre con esa línea trazada? Y esto es filosofía de la ciencia, entre Descartes y Emmanuel Kant. La escuela debiera de explicar esto, Héctor, todos los días en todos los cursos. Para que la gente entienda que construir conocimiento ha sido un sacrificio del carajo para la humanidad y que ha costado mucho quemado y muchos ríos de sangre. Kant cede el paso nada más y nada menos que a Hegel. Y Hegel, en lugar de darle la valoración, la interpretación de los dos anteriores, los Hegel dice, no, el tema es que la experiencia humana
lleva un curso dialéctico, que es verdad que es una escalera ascendente, pero es una dialéctica, que es una suma de experiencias que van arrojando a través de la historia, bajo el ideal, porque es otro idealista, del fenómeno absoluto. Entonces agarra el nóumeno y el fenómeno de Kant. Sí. Fenómeno es lo que se ve, lo que es percibible, lo que puede ser entendido por mirarlo, por tenerlo. Por describirlo. Mientras que el nóumeno para Kant es eso mismo, pero sin una expresión de los sentidos. El nóumeno es lo que más cerca llega a Platón. Pero está en la idea de Platón. El nóumeno es como si la cosa estuviera escondida. Ajá, exacto. Pero que no lo podemos conocer a través de los sentidos. A través de los sentidos, pero está ahí. Está ahí. Esa es la idea básica de Platón. Claro que sí. Entonces, Hegel es el puente sobre el que se encarama Marx y otros. La izquierda de Hegel. Porque acuérdate que Hegel, porque Hegel es visto de derecha a izquierda. Por el otro lado, un absoluto, conservador. Sí. Y por la izquierda es un continuador de Demócrito y de Heráclito. Con el concepto del materialismo histórico. Claro. Ahora, ¿por qué yo hago esta mención? Bueno, porque en el siglo XX aparece un teórico que ya tiene que tener 100 años, ¿no? Jürgen Habermas. Y Habermas. Ezequiel II. Sí, o por lo menos. Era la izquierda de Hegel. Está rebalando porque ya él está muy mayor. Sí, pero era marxista, era puro marxista. No, claro, él es el último representante de la escuela de Frankfurt. De la escuela de Frankfurt. Entonces, todo esto viene, señores, a cuento para confirmar que ellos tenían una buena parte de la razón, pero no toda. Porque ni el pensamiento es lineal, ni el progreso es lineal, ni eso que llamamos idea del desarrollo de la razón es lineal. Esto, él tiene quebradura, tiene vericueto, tiene caída. Pero lo magnífico de Hegel, a mí que debo admitir que conozco a Hegel en la superficie, Hegel habla de la síntesis, antítesis y tesis. Eso es justamente inductismo, racionalismo y aducción. Sí. Para que lo entienda. Sí. Entonces, lo que pasa es que Charles Sanders Peirce agarra la fenomenología del espíritu de Hegel, un libro que yo no sé quién, ¿verdad? Bueno, yo lo he empezado a leer 3 veces. Lo ha leído entero. Yo creo que ¿qué dominicano se puede ver entero de un tirón? Pero yo no puedo leer ni la biografía de él. No, pero... Ni la biografía. Es que la biografía es oscura. Porque él es un tipo extremadamente oscuro y ampuloso y espinoso y difícil y cizagueante y complejísimo y profundo. Yo leo memes de Hegel. Ahora, ¿qué es lo que queremos nosotros concluir? Primero, que no existe ciencia ni teoría del conocimiento si no pasa por el filtro de la reflexión y la crítica. Y la crítica, ese sedazo. Por eso Paul Feyerabend es un bárbaro, porque él dijo, no, pero no me presentes tú así como si fuera un molde de hielo. Eso, ni el mundo es así, ni la vida es así, ni el conocimiento es así, ni va a ser así. Y ahí tenía toda la razón. Feyerabend y Lakatos. Lakatos es otro filósofo de la ciencia que habla de la heurística negativa. ¿Qué es la heurística negativa? Muy simple. En toda verdad solamente queda un núcleo duro de la verdad. Sí. La verdad es permeable, la verdad es cambiable. Mientras la tecnología avanza, esa verdad va perdiendo, pero siempre queda el núcleo fuerte. Y ahí es que se basa Irving Lakatos para mantenerse fuerte frente a Thomas Kuhn por un lado, que agarra a Popper y lo manda al carajo, y a Feyerabend. El libro de Kuhn y Lakatos era una dialéctica, era un dime indirete, como tú y yo, así que nos pongamos a pelear. Pero, ¿qué pasa? Que Lakatos se muere muy rápido. Lakatos se muere de 50 y pico de años, creo. Sí. Y entonces Feyerabend se queda. Feyerabend era como Deleuze y Guattari. Feyerabend se queda como medio inestable. Ahora, Feyerabend asume, qué bueno que mencionaste a Deleuze. Gilles Deleuze. No hay Deleuze sin Guattari, no te pierdas. No, pero dice Deleuze. Por eso se mató Deleuze. Dice Deleuze. El hecho de que cita, esto es una cosa muy importante para el presente, porque ningún pensador tuvo razón en todo, ni tampoco se equivocó en todo. Dice Deleuze, el hecho de que exista un acontecimiento no significa obligatoriamente que tenga sentido. Que es lo que pasa hoy. Hay demasiados acontecimientos, por ejemplo, en la red, acontecimientos virales, cibernéticos. Héctor,
Pero hay una gran parte de ellos que no tienen sentido. Que son totalmente vacíos de sentido. El que le dedique 10 días de les hace un foniuno de todo el conocimiento existencialista, deconstructivista y postestructuralista del mundo continental, porque hoy estamos hablando del mundo inglés, de la filosofía y la ciencia. Rizoma, Sí. Antiedipo, Sí. esquizofrenia y repetición, diferencia y repetición de Deleuze y Guattari, con su final que es la máquina deseante. Te digo otra cosa. Fíjense lo complejo que es la mente humana. Por eso usted no puede estar enjuiciando ni hablando plepa de cualquier cosa. Cogemos de los dos lados para poder entender la mente. Pero claro, una mente tan brillante se suicidó. Se largó de un balcón. Se tiró de un 7º piso. No había hablado con Guattari, que era psiquiatra. Sí, ese Guattari era psiquiatra. Psiquiatra, medio psicoanalista, ¿verdad? Totalmente. Total. Bueno, no, antipsicoanalista. Él agarra... él empieza... En el Antiedipo, ellos rompen con el lacanismo. No, ellos empiezan abordando el lacanismo. Claro, todo tiene base psicoanalítica. Ahora, ¿cómo una mente tan brillante y que exploraba el mundo de forma tan honda decidió, termino esto? Para que entiendan, Deleuze y Guattari son la base del hippismo, sí, del mundo psicodélico de los 70, ese rompimiento. De la rebelión. Es la gran rebelión de Vietnam, son Deleuze y Guattari. Deleuze y Guattari. Por eso era que los comunistas de esa época, los teóricos de esa época, nunca leyeron a dos personajes, ni a Deleuze ni a Guattari, ni a Michel Foucault. Ni a Michel Foucault. En todo eso caso, es una crítica a 2 o 3 que están por ahí todavía. Y una antinomia también. Porque una de las cosas que tiene la ideología, y es una de sus grandes falencias, es que la ideología se cierra para analizarse. Para analizarse. O sea, renuncia a ser analizada. Cuando la ideología es medio ciega. Por eso tanto las utopías, las falsas, las decadentes, como las ideologías sometidas a la crítica. Tienen cabida ahora. Sí, y también, como dice el artículo, Héctor, enseñan su verdadera pedagogía cuando ya los muros han sido derribados. Por eso le ha costado tanto dolor a la humanidad. El tema de creer que una idea, un pensamiento o una concesión del mundo, Weltanschauung, iba a resolverte todos los problemas. Yo quiero que tú al final es puro dogmatismo. Yo quiero que tú te cojas, ahí voy. Yo quiero que tú te cojas el 3er capítulo. Ni nada más hables tú. Yo quiero entrar ya, salir un poco de la filosofía de la mente y entrar en la metafísica. ¿Cómo diablos, Ricardo Nieves, Círculo de Viena, Iluminismo, Teoría de la Razón, cómo diablos la época más frondosa del conocimiento epistémico del hombre termina con las 2 guerras más sangrientas de la historia de la humanidad, Primera y Segunda Guerra? ¿Cómo diablo el siglo XX? Los alemanes, físicos, químicos, premio Nobel, profesores, académicos, marchaban con sus uniformes khaki a través del ritmo de la danza de la Walquiria de Wagner. Porque, como dijo Hannah Arendt, cualquier pendejo puede ser un bárbaro. Dale para allá. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales, @mediospanorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico noticias@mediospanorama.com o llámanos al 809-475-2525. Somos Medios Panorama.